modelo educativo ha cambiado mucho de esta cosa escolástica, de la cátedra, de los alumnos. Por ejemplo, yo no tenía idea de que alumno significaba, del origen del latín, sin luz, a lux, es como el origen. Entonces, como los sin luz, y el profesor o el maestro en el fondo es el que lo ilumina. Entonces me llama mucho, me gusta más el término aprendiz, sí, porque uno sabe que no conoce cosas pero quiere progresar en eso. Chile está muy arraigada la idea de hacer una educación de pregrado, de todo lo que sea antes de titularse o graduarse. Una idea de hacer una educación muy transversal, muy abierta, muy interconectada con otras disciplinas. Claro. Entonces la tipografía parece como una cosa demasiado específica. Ajá. Que es tema para posgrado, en el fondo, de especialización. Ajá. Entonces no le han dado la importancia como para establecer como una especie de cimiento de lo que podría ser la comunicación gráfica, como pasa en, qué sé yo, en Suiza, claro. en Inglaterra, en algunas escuelas. Es muy interesante cómo ellos se dan cuenta de que es un tema que es fundamental, pero es paradójico también porque es muy específico. Hablo de que la tipografía es un tema no relevante, pero sí que es muy importante. Que nuclea muchas cosas. Claro, entonces, y como es transversal, yo siempre le digo a los chicos, la tipografía no es exclusiva de los diseñadores, eso que lo tengan claro. Los poetas, los periodistas, toda la gente que está involucrada con la producción de texto, los novelistas, o sea, por ejemplo, a mí me da mucha risa Borges cuando escribe algunos textos y hace citas y habla de, qué sé yo, de algunas partes de la tipografía, entonces, tipo, realmente conocía de lo que estaba hablando y esa referencia histórica. Entonces tú te das cuenta que en el fondo lo rico está como tener esta transversalidad que te otorga la tipografía que nos lo dan otras disciplinas. Un hecho muy rico es poder comentar con otras disciplinas, por eso yo hablaba de que no era un fanático de la tipografía, sino que era un apasionado, porque no era todo el rato que estaba como muchas otras personas que me tocaba convivir con ellos y como que me ponen el tema y me aburren. Entonces hay muchas otras cosas interesantes que hablar. Entonces, que a nosotros se nos educa para ser alfabetizados visualmente, pero no verbalmente. Es un tema bien complicado porque lo hablamos con unos colegas que decíamos, ¿se han fijado ustedes, por ejemplo, nos decían que cuando uno estudia diseño se le olvida redactar, se le olvida la ortografía, se le olvida escribir, siendo que son cosas que tú aprendes en la secundaria, qué sé yo, y después cuando entras a la carrera como te dan tanto énfasis a esta cosa visual que finalmente por los medios que todos se manejan, o sea, si tú quieres hablar con un pedagogo, con un médico, con un psicólogo, con un filósofo, todos manejan este ámbito de las competencias verbales, de expresarse verbalmente, y a mí me ha costado mucho, o sea, a mí me pasa, yo soy de carácter muy tímido, entonces el hecho de no tener como un vocabulario un poco más enriquecido, poder expresarse mejor las ideas, como poder llevar a tierra, ¿verdad? Una idea abstracta y que la gente te la entienda, es una cosa, un ejercicio que uno tiene que estar haciendo continuamente. Complicado, ¿no? Y que uno solamente lo sabe hacer visualmente. En eso uno gana,
Y la gente es analfabeta visualmente, entonces tú dices, es uno incomprendido en ese sentido. Entonces, no, el punto está en que uno tiene que hablar el mismo lenguaje del resto y a través de ese lenguaje es fundamental llegar. Yo digo, los diseñadores tenemos culpa habitualmente porque el diseño está así, que no somos capaces de asumir ese desafío, que es muy difícil por lo demás, como te digo, a mí me ha costado mucho. Es una cosa que como que he aprendido este último tiempo, es que estoy pasando en crisis. Todo el rato estoy en crisis y digo, oh, esta cosa que estaba haciendo está pésima. Entonces me esfuerzo por poder ver cómo lo puedo hacer mejor. Y después me doy cuenta que alguien me da la luz de que lo estaba haciendo peor todavía. Y digo, chuta, entonces tengo que ver cómo... Y uno, o por lo menos yo estoy todos los años, tengo una etapa de crisis, así o ya. Pero está bueno, ¿no? Yo creo que, bueno, ya me acostumbré. Al principio lo sufrí mucho, pero ahora yo digo ya, cuando veo que estoy haciendo algo mal, digo ya, tengo que preocuparme de eso, tengo que hacerlo mejor. Claro, lo malo sería quedarse... Inadvertido. Claro, no, estar tranquilo.